Hola chicas y chicos, en este video les voy a explicar en qué consiste la actividad número 1 de segundo año de Lengua y Literatura. Se van a encontrar con dos páginas para trabajar. En la primera parte tenemos una ejercitación con unos fragmentos de texto y después vamos a tener una lectura. La primera consigna dice lo siguiente. Las siguientes oraciones pertenecen a la contratapa del libro Mamá de Jorge Fernández Díaz. Numérenlas en forma adecuada para restituirles la coherencia necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a encontrar con una serie de oraciones que están desordenadas. A la izquierda, en el cuadradito, pueden poner el número que corresponde de acuerdo al orden. 1, 2, 3, 4 y 5 y así, ¿sí? Si quieren también las pueden copiar en su carpeta para que quede como una historia ordenada con inicio, nudo y algún final. Las oraciones dicen lo siguiente. Luego de muchos años deja de sufrir y se hace argentina. La otra. Quiere sacarla de la miseria y le promete que pronto la seguirá toda su familia. La otra. Una campesina española envía a su hija de 15 años a la Argentina de Perón. Otra. Entonces sus hijos y nietos le anuncian que quieren irse a vivir a España, huyendo de la depresión económica y todo vuelve a empezar. Otra. Pero algo falla y nadie viene y la chica se queda atrapada en un país hostil donde crece, se casa, lucha contra su destino y sufre el destierro más cruel. Bien, esas oraciones están desordenadas, tienen un sentido, como les decía, un principio, un nudo y un desenlace, tienen que encontrárselo y le tienen que poner el número del orden que corresponde a la izquierda. La segunda consigna dice lo siguiente. Lean el siguiente fragmento y expliquen por qué no es un texto. Xuanzú soñó que era una mariposa. Córdoba es una de las 23 provincias que componen la Argentina. Situada en la región centro, limita al norte con las provincias de Catamarca y de Santiago del Estero, al este con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. Al despertar, ignoraba si era Su que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Su. Con 165.321 kilómetros cuadrados de extensión, es la quinta provincia más extensa de nuestro país y ocupa el 5,94% de la superficie total. Su capital es la ciudad homónima. Bien, para poder responder esta pregunta, chequeen la información que tienen del año pasado. Recuerden que como este es el primer trabajo, tratamos de hacer como un repaso de lo que vieron el año anterior. Entonces revisen en sus nociones de cohesión, de coherencia, y si no encuentran nada en la carpeta o si quieren también pueden buscar en otras fuentes como en internet o en algún libro que tengan en su casa. También les puede servir para poder resolver esta consigna buscar el concepto de texto, qué es un texto, cuáles son las características que tiene. Siguiente consigna dentro de la 2. 2A sería: empleen las oraciones del fragmento anterior para escribir dos textos en la carpeta, ¿sí? Entonces, ¿esto qué indicio les da? Que hay dos textos que están mezclados. Entonces traten de sacarlos para poder formar dos textos separados. Consigna 2B, respondan cómo lograron identificar cada uno de los textos, o sea, cómo hicieron para darse cuenta que que cada parte respondía a cada texto determinado. Fíjense que va a haber una parte que hace referencia siempre a un animal, la otra parte que hace referencia a una cuestión geográfica, qué temas, qué palabras se repiten, qué pistas tienen ustedes para darse cuenta de que tal frase corresponde al texto 1 o tal frase corresponde al texto 2. Después tienen la consigna número 3. Expliquen oralmente cuál es el problema del siguiente fragmento. Con 165.321 kilómetros de extensión, es la quinta provincia más extensa de nuestro país y ocupa el 5,94% de la superficie total. Su capital es la ciudad homónima. Córdoba es una de las 23 provincias que componen la Argentina, situada en la región centro. Limita al norte con las provincias de Catamarca y de Santiago del Estero, al este con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. Bueno, ahí fíjense qué encuentran ustedes que tiene de problemático este texto. Sí, explíquenlo con sus palabras, ahí dice oralmente, pero lo tienen que explicar escribiéndolo. Hay un error ahí en el texto. Así que bueno, leen el texto o lo escuchan de vuelta a la lectura y explican cuál es el inconveniente que tiene este fragmento. De ahí pasamos a la consigna número 4. Identifiquen cuál es el problema del siguiente texto, reescríbanlo corregido en su carpeta.
Córdoba es un sitio privilegiado para que usted y su familia disfruten de un merecido descanso. Usted y su familia encontrarán en esta provincia naturaleza, historia y cultura. Los hermosos paisajes de Córdoba y la cantidad de opciones naturales, históricas y culturales que presenta le brindarán a usted y a su familia descanso y un amplio abanico de opciones a la hora de elegir un lugar donde veranear. Este verano, no se aburra, venga a Córdoba y diviértase. Identifiquen cuál es el inconveniente que tiene este texto y lo reescriben ya corregido en su carpeta. De ahí tienen la consigna 5. Lean las siguientes producciones y comenten, o sea, lo escriben, cuáles son los defectos que dificultan su comprensión. O sea, qué cosas hay en estos fragmentos que hacen que estos textos sean difíciles de entender. Texto A. Bueno, la verdad es que en el trabajo no digo que sea gran cosa, pero a veces una mano ayuda a la otra, nunca se sabe. Consigna B. Raimundo Morel cayó muerto con el primer disparo. Cuando llegó a la puerta de su departamento, buscó las llaves. Justo antes de que el asesino disparara, quiso prender la luz del pasillo. Iba a tener que subir los 5 pisos por la escalera porque se había cortado la luz. Bien, ustedes ahí expliquen qué cosas de estos textos hacen que sean difíciles de entender. Y de ahí pasan a la parte 6, en la que se van a encontrar con el cuento La Casa. Yo lo voy a leer ahora. Bien. La Casa. Nunca quiso volver a Villa Pozondo, su pueblo natal. Sentía que ya nada lo ataba a ese lugar, salvo la antigua casa familiar que por fin habían logrado vender. Tenía que firmar unos papeles y retirar por súplica de su hermana una caja con fotos viejas. Para eso estaba allí. El pueblo nada había cambiado. Las tardes vacías, el silencio de las siestas quebrado por las chicharras, las casas frescas. Hasta las 5 el escribano no atendía, así que aprovechó el tiempo que le quedaba y se fue a su vieja casa a buscar la caja de las fotos. Ya frente a la puerta algo lo detuvo, un recuerdo. Inexplicablemente tuvo ganas de llorar. ¿Qué había pasado? Era la cosa, pensó. La casa. Eso era. La casa, los recuerdos. La casa, las habitaciones, el patio, la perra. Eso, claro, eso es lo que me emociona y casi me hace llorar. La casa y la cocina y el sótano. El sótano. Cómo odiaba esa parte de su hogar. Sus hermanas se reían de él porque decían que allí habitaba algo, una cosa. Una vez, como broma, su hermana mayor, cuando sus padres no estaban, lo metió de prepo en el sótano. Lo encontraron blanco, aterrorizado. La casa, el sótano, la cosa, ató pensamientos. Entró, recorrió la casa buscando la bendita caja. No quería estar mucho tiempo. Revisó todas las habitaciones y no estaban por ningún lado. Solo quedaba un último lugar. Ya estoy grande, se dijo. ¿Cuánto me puede llevar? 2, 3 minutos. Se paró delante de la puerta que lo llevaba al sótano. Encendió la luz. Ahí estaba una escalera y después del último escalón, tomó aire y bajó rápido. Al llegar al final tropezó. Cuando se puso de pie, sintió un aire frío en el cuerpo y una voz, aquella voz de nenito que le decía con una oscura alegría: volviste, yo sabía que ibas a volver. Bien, después de este tenebroso cuento, por lo menos tenebroso para mí, tienen que responder las siguientes consignas. ¿Por qué crees que La Casa es un cuento? ¿Qué tipo de cuento consideras que es? Explica con ejemplos del texto. Para esto también revisen sus carpetas del año anterior sobre qué es un cuento, cuáles son las características que tiene, y si no, buscan en internet o en algún libro que tengan. Consigna 2. Contá con tus palabras la situación inicial, el conflicto y el desenlace. Consigna 3. Elabora un final distinto para el cuento transformándolo en realista. La extensión mínima es de 20 renglones. Tengan en cuenta que al final de la historia aparece como una especie de, digamos, fantasma, le diría yo. Para que el cuento sea realista, tengan en cuenta que este tipo de cosas no tienen que aparecer, ¿sí? Recuerden otra vez, revisen las nociones de cuento realista. Consigna 4. Imagina que el cuento no termina ahí. Escribí la charla que podría tener el protagonista con ese chico, mínimo también 20 renglones. Hagan de cuenta entonces que el chico, el que llega a la casa, después de que escuche volviste, yo sabía que ibas a volver, le contesta. Le pregunta cosas, le dice algo,
conversan, juegan, lo que a ustedes se les ocurra, pero sí mínimo 20 renglones. Y con eso terminarían la actividad número 1 de segundo año de la SRN 37 de Lengua y Literatura. Espero que les haya servido y espero que estén bien. Abrazo virtual.